Buenos días, a las 7:40 de la mañana ya se encuentra con nosotros don Isaac Humala, padre del presidente de la República. Buenos días, don Isaac. Buenos días. Le hemos escuchado ayer decir que su hijo ha roto el espíritu de la familia. También nos llamó la atención no verlo en el palco el día del mensaje presidencial, ni tampoco en la parada militar. ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes han decidido apartarse del presidente y de su entorno más íntimo, o es que ellos les están haciendo a un lado? Bueno, en la familia evidentemente hay fractura por razones puramente ideológicas. Dentro de eso ya es el estilo de cada cual, ¿no? De que Ollanta, mi hijo, no nos ha invitado. ¿Pero una diferencia ideológica puede más que un lazo de sangre? Bueno, evidentemente eso para mí no era imaginable, pero está sucediendo, ¿no? Es la realidad. Y explico de que desde niños, en las, digamos, en las polémicas que se tenían, discusiones en la casa, ¿no? Se ha respetado y uno se ha tenido a las consecuencias. Entonces esto que nos hemos acostumbrado en el hogar, cuando ellos eran adolescentes, niños, bueno, lo estamos reproduciendo ya en público, porque bueno, ya estamos en la palestra de la política nacional. Comentábamos hace un momento que la revista Time publicó un artículo titulado ¿Por qué al presidente Humala lo odia su familia? Nos parece una exageración, no creemos que su familia lo odie, el verbo es exagerado, ¿no? No, además no solo odio, sino no cabe eso, porque es una cosa puramente intelectual, es puramente de concepción de la realidad, de la política, de cómo se ve el futuro del país, ¿no? O aún habiendo unanimidad en la visión del país, en la realidad, en la práctica, ¿no? Hay discrepancias, que es natural. Entonces todo lo que ocurre es natural, a veces llegándose a la exageración. Ahora, porque mi esposa piensa de que, mi hijo no está viendo pues la cuestión del protocolo. Eso tiene sus técnicos en Palacio o en cualquier institución. Entonces, ella atribuye que es un descuido del protocolo. ¿Usted no? Yo no. Bueno, son discrepancias naturales, ¿no? Respetables. Pero el hecho concreto es que no hemos sido invitados, entonces no hemos ido. Pero si hubiéramos invitados, teníamos que ir. Así haya diferencias. Si hubiera llegado la tarjeta de invitación, ustedes hubieran ido de todas maneras. Claro, porque las diferencias... Por cortesía. No, es normal, las diferencias es normal y bienvenidas. A la larga, si hay buena fe, buena intención, ¿no? Va a ser beneficioso. La verdad sale pues de la contradicción, tanto en los conceptos como en los hechos. Ahora, usted ha sido uno de los más férreos opositores al Premier Valdés. El Premier Valdés ya está fuera y hay un nuevo gabinete, no del todo nuevo, pero con algunos ingresos. ¿Le parece este gabinete más auspicioso que el anterior? ¿Le parece una buena noticia que Valdés haya sido retirado del gobierno? Bueno, primero aprovecho la oportunidad para pedirle disculpas al señor Valdés, porque alguna vez se me fue, ¿no? Y había dicho estúpido, ¿no? Pero si me lo hubieran dicho, eso yo no habría creído. Pero lo he visto en video. Entonces, ¿se le ha escapado? Se me ha escapado. En consecuencia, le pido disculpas, ¿no? Al señor Valdés, ¿no? Ahora, ya yendo a la pregunta suya, ¿no? Evidentemente, Ollanta, al cambiar de premier, ¿no? Está obedeciendo a la realidad, porque el señor Valdés, ¿no? Un militar, ¿no? Parece que no asimiló el estilo de la polémica o de la actitud política, ¿no? En consecuencia, no le ha ido bien, ¿no? Ahí él se ha ido cargando pues 17 o 19 muertos, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Y no podía continuar. La realidad, la protesta nacional e internacional a ese hecho, ¿no? Había que obedecer. Entonces la elección del nuevo premier, el señor Juan Jiménez, ¿le parece? ¿no? Obedece a esa realidad. Pero también, a mi juicio, es un premio, porque de todos los ministros que ha tenido del 11 de diciembre
hasta el parche, ¿no? Debería tener éxito únicamente en el campo de justicia. ¿Por qué? Porque en estos últimos meses los medios, el ambiente, ha dado a entender, ¿no?, que la única oposición que tiene Ollanta sería la familia misma, ¿no? Y eso lo han creído, ¿no? Las declaraciones, digamos, injuriosas, capaz de Antauro desde la cárcel al decirle al presidente o a su hermano que es un achimán de palacio y algo por el estilo, ¿no? Lo han interpretado que con eso le están dificultando el buen gobierno, cuando simplemente son deslices de frases, ¿no? Claro, pero la crítica también alude a que la oposición en este momento no es una oposición feroz, no es una oposición despiadada, sino bastante moderada, ¿no le parece? Bueno, yo no veo oposición. No la ve. Todos lo están respaldando. Incluso el comercio, claro, de vez en cuando, ¿no?, le da duro, ¿no?, pero muy soterrado, al estilo inteligente, ¿no?, agudo del comercio. Pero todos en lo fundamental lo apoyan. Entonces, hasta cierto punto, ¿no?, tendría razón en que la oposición somos la familia, ¿no? Pero, ¿Y eso cómo lo hace sentir a usted como líder de la oposición? No. Bueno, hasta cierto punto me gustaría asumir esa situación, y en cierta forma sí, porque evidentemente él, ¿no?, debiera tener conciencia de que es el ciudadano más fuerte en la política nacional. Ha ganado las elecciones, tiene las Fuerzas Armadas, tiene la ley, tiene la Constitución de su lado, ¿no? Entonces debiera gobernar aún con la hoja de ruta, pero pisando, ¿no?, su planteamiento, su plan de gobierno original, ¿no? Ahora, el discurso ha sido halagado y criticado, la lectura extensa que hizo el día 28, y bueno, he escuchado o leído que usted se ha referido a ese discurso como el discurso del presidente de la CONFIEP. ¿Es tan severo? No, es decir, no exactamente. ¿Le parece que ha sido...? Lo he meditado. Entonces, si alguien me pidiera definirlo en 3, 4 palabras, yo diría, ¿no?, que no es, ¿no?, el mensaje del presidente CONFIEP, sino del director, uno de los directores del CONFIEP, encargado, ¿no?, del programa social, de la asistencia social, ¿no?, de las empresas. De CONFIEP. Claro, entonces usted está diciendo que es el gremio del Ollanta Humala, en realidad, en vez de dar un discurso como presidente de la República, ha dado un discurso como un gerente de responsabilidad social. Como un director. Un director claro, encargado de asistencia social. Del programa social, porque en el directorio CONFIEP, por ejemplo, el dueño de Forza, ¿no?, funcionario de Yanacocha, es encargado del sector de inteligencia de CONFIEP, no me acuerdo del apellido, es el papá de los hijos de la señora Gianotti de Business-Track, ¿no? Entonces, cada director, en cualquier empresa, cada director se encarga de un sector, de un rubro, puede ser de la finanza, puede ser de los programas, etc. Y también hay de inteligencia, y también hay, ¿no?, de mercados, ¿no?, como también de programa social. Entonces, ¿le parece que el discurso del presidente ha sido demasiado asistencialista, demasiado paternalista? No, demasiado empresarial, demasiado, ¿no?, patronal, ¿no? ¿Por qué? Porque se olvidó en su programa, está, por ejemplo, que se decía la nación, la juventud, está torturada, sobre todo los laborales, por la cuestión de la tercerización en el sector privado. Y el SAC, claro, en el sector. Entonces, hay médicos, ingenieros que tienen 40 años, 45 años, ¿no?, y están con los contratos cada 4 meses, cada 6 meses. Entonces, estas personas, es una tortura, porque si usted está así, usted no es sujeto de crédito, ningún banco le da. Si usted se consigue una novia,
Cuando entonces la novia le invita a la casa, le dicen, ¿qué trabaja usted? Soy un desempleado. Entonces no, está peor, ¿no? Entonces no le aceptan, ¿no? Tiene que convencerle a su hija de que que rompa con usted. O si usted es casado y tiene una esposa joven, porque usted es joven también, y trabaja, es víctima del acoso. Usted no está seguro, ¿no?, de su esposa. Bueno, la situación laboral, la situación de los trabajadores en el Perú es de las más precarias de América. No. Antes habían desocupados, pero hay, ¿no?, ahora excluidos. Entonces es una tragedia eso. Ahora, esta forma de tratar, generalizar, seguramente el 70-80% de los trabajadores está en este sector, no está en planillas, ¿no? Entonces, una tortura permanente, bajarle la moral de la ciudadanía. Esto ha sido introducido en la época de Toledo, cuando el señor Esteban Silva, ¿no?, agente chileno, vivía en Palacio, despachaba en Palacio. Entonces, ahora, don Isaac, parece que para el presidente el concepto de la gran transformación ha ido mutando, ha cambiado, porque ayer ha dicho que, bueno, si queremos cambiar las cosas hay que hacer la gran transformación y transformarnos nosotros mismos en seres mejores y mejorar las condiciones de nuestros hijos. ¿Esa era la idea o la noción de la gran transformación en la campaña? ¿O se ha transformado la gran transformación? El objetivo en el plan de gobierno es, ¿no?, convertir el Perú, ¿no?, en una gran potencia mundial, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Porque teniendo como antecedente de que hemos tenido exitosos en las eras anteriores, ¿no? Ahora es la época de la postindustria, es la inteligencia, la ciencia, la tecnología, ¿no? Entonces había que centrar eso, cambiar la situación de las universidades, de las escuelas, ¿no? Era, por ejemplo, se decía, no, había que meter un gol. ¿El gol cuál era? Por ejemplo, la cuestión del magisterio. Decir, ahora que estamos en julio, ¿no?, que a partir del primer lunes de abril del 2013, todos los colegios van a funcionar 45 horas. ¿No? Como yo he estudiado, lunes a viernes 8 horas y sábado 5, 45. Con eso se mata 2 palomas de un tiro. Primero, ¿no?, si en este momento en un local funcionan 3 escuelas, diurna, vespertina y nocturna, ¿no? Habrá que duplicar por lo menos locales escolares para que el año entrante puedan estudiar más o menos cómodamente 45 horas. En ese caso, un local, una escuela. Eso significa, ¿no?, sacar de los 57.000 millones de dólares que tenemos, unos 3.000, 4.000 mil millones de dólares para habilitar locales, y cada escuela debe ser un comedor. Ahora, ese es uno. Con eso está usted mejorando radicalmente en cantidad el problema de la educación. Después viene ya la calidad de la enseñanza, que es más lento, ¿no? Y el otro es que si a usted le están pagando por 25 horas de clase semanales, ¿no?, 1.200 por 45, es una regla de 3 simple. No necesita pliego de reclamo, es una cuestión de matemática. Si por 25 horas le pago 1.500, por 45 horas es mucho más. Y la ventaja de que usted entra a las 8, sale después de cumplir su jornada, ¿no?, trabaja, tiene biblioteca en el colegio y come en el colegio, ¿no? Entonces, ese era, por ejemplo, un objetivo. ¿Eso va a dónde? A que tengamos no solo un premio Nobel, aspiraríamos a que tengamos, ¿no?, premio Nobel en física, química, tecnología. Esa es revolución. Hablando de educación, don Isaac, usted estuvo ayer en la Feria del Libro, fue el último día, y la asistencia fue masiva, porque presentó el último libro de su hijo Antauro, de la etnoguerra a la iglesia tahuantinsuyana. Bueno, Antauro tiene una producción francamente asombrosa, ha publicado una gran cantidad de libros en breve tiempo, y quería que nos explique muy brevemente, porque seguramente es complejo el tema, ¿de qué trata este libro? ¿A qué se refiere esta etnoguerra a la que hace referencia? Es un libro, obviamente... Sí. Arranca de que la religión cristiana entra mediante una guerra acá en su etapa más feroz, porque también ha tenido una etapa feroz y sanguinaria el cristianismo, desde el siglo XI hasta el siglo XVII, ¿no?, en que las guerras santas, ¿no?, el papado es la primera potencia
bélica mundial en su tiempo, ¿no? Entonces la guerra contra los paganos, contra las religiones contrarias, contra todo eso, es sangriento, ¿no? Y también contra la ciencia. Lo escuché ayer en un noticiero y corríjame si me equivoco, tengo la sensación de que el eje del libro tiene que ver con la imposición de la religión en el momento de la conquista. Es decir, que la religión cristiana católica no es nuestra religión originaria. ¿Esta es la tesis del libro? Claro, no es de acá, no es peruana, no es de la etnia cobriza, es blanca, ¿no? Y ha sido penetrada, ¿no? Ha sido impuesta, ¿no? Mediante la guerra, empezando por Atahualpa. Atahualpa lo bautizaron y después lo ejecutaron bien bautizado, bien confirmado, con padrino, con todo, cumpliendo con todos los dogmas y principios del cristianismo. Y con la Inquisición, ¿no? Se hizo todo y se liquidó físicamente a la intelectualidad. Habían filósofos, habían científicos, habían tecnólogos y técnicos. Si usted va a Machu Picchu, Pisa, ¿no? Ahí va a ver, ¿no? En la parte baja está el campamento de los ingenieros. Más arriba sube usted, es de mejor estructura, mejor arte, está el campamento de los tecnólogos. Y mucho más arriba está ya de los científicos, de los filósofos, ¿no? Bueno, entonces, toda esa gente fue liquidada físicamente, ¿no? Y era lógico que lo hicieran porque años antes o después, ¿no? Ejecutaron en la hoguera, ¿no? al franciscano clérigo Bruno Giordano, ¿no? Por haber descubierto la circulación de la sangre, ¿no? Considerado como hechicería, ¿no? Se salvaron de la Inquisición de ser ejecutados Galileo, Copérnico y miles de científicos. Okay, si eso hicieron acá cuando llegan, son deslumbrados por las andenerías, por los monumentos, todas esas cosas, y ellos se convencen de que eso no es obra humana, sino que estos científicos, tecnólogos, eran encarnaciones de Satanás, ¿no? Y los ejecutaron. Y después de la ejecución violenta en que se extirparon, hicieron genocidio con la inteligencia del Incario, ¿no? La Inquisición remató a los que pudieran rebotar. Pero ¿cuál es entonces la iglesia tahuantinsuyana a que alude el título del libro? ¿Cuál es esa iglesia? Había un clero, bueno, entonces en su libro él investiga y descubre que si bien ha sido derrotada la iglesia o la religión andina, derrotada, pero no está muerta. Entonces en su libro da documentación, información de que persiste, y en consecuencia entonces llega a la conclusión de que la guerra no ha terminado. ¿En este momento, en el siglo XXI, continúa? Entonces continúa porque por ejemplo, yo soy amigo de un funcionario de la embajada, ¿no? Tomamos café, ¿no? Y un día vi un aviso de un programa interesante, una dirección. Voy y me encuentro con él. Él era pastor ahí, ¿no? Yo lo conocía. ¿De qué embajada? Norteamericana, ¿no? ¿Y era pastor en cuál iglesia? En una iglesia protestante. Okay. Entonces funcionaba en un local bien organizado, ¿no? Habían 40, 50 jóvenes, ¿no? Entonces están haciendo propaganda, ¿no? O sea, el cristianismo sigue entrando, sobre todo la parte protestante, ¿no? Ya ahora incluso son partidos políticos más avanzados que los católicos. Los católicos no tienen partido político. Pero entonces la guerra continúa. El día 28 hubo pues un pequeño roce con la iglesia evangélica. Habrá visto usted en las noticias que el pastor Rosas, que además es congresista del fujimorismo, le reclamó al presidente de la República haberlos desairado, el no haber acudido al culto de Acción de Gracias. Y bueno, el presidente Humala, en todo caso, estuvo en el famoso Te Deum con Cipriani y no en el culto evangélico. ¿Le parecen importantes estos gestos para un presidente? ¿Está obligado el presidente a acudir? Es un dato importante, por ejemplo, que anota Antauro en su libro. O sea, la guerra continúa. Lo que pasa es que ese señor pastor... ¿Pero la guerra entre quién es? No me queda claro. Del cristianismo, ¿no? Socavando, ¿no? A la religión católica, a la APU, a las creencias totémicas y sobre todo a la religión tahuantinsuyana, que el principal dios era el sol, pero el dios ya abstracto, que está en los comentarios reales bien comentado, es Pachacamac, ¿no? Entonces, estas cosas, ¿no? Por ejemplo, esa actitud de ese pastor, ¿no? De la religión evangélica, sí. ¿no? Él ya se siente pues
¿no?, como un dignatario, al nivel, ¿no?, de la religión que trajo Pizarro, al nivel de Cipriani, ¿no? Entonces quisiera que vaya a rendirle a su iglesia, ¿no?, a someterse a sus ritos, ¿no?, también al protestantismo. Pero ¿no sería una muestra de amplitud del presidente acudir cada vez que lo invitan a un culto o al otro, o al budista, o al que fuere? Mira, significa que Ollanta, consciente o inconscientemente, ¿no?, está también inmerso en la guerra. Sería una resistencia, porque viene ya el cristianismo viene en sus dos versiones, ¿no? Entonces una versión ya está acá, está establecida, constituida, gana renta del Estado, gana su sueldo por convenio con el Vaticano, que es otro Estado, ¿no?, el señor Cipriani. Pero el otro, ¿no?, es el que llega después y quiere colocarse al nivel paralelo, ¿no?, al señor Cipriani, que viene pues desde la emboscada de 1532 de Atahualpa. Este otro está llegando hace 100 años, 60 años. ¿Le parece que Cipriani tiene la jerarquía de dignatario? En todo caso, ha dado un mensaje 100% político en su homilía del Te Deum. Bueno, claro, igual también que igual también que Lay. Lay preside, ya ejerce un poder, es otro sector de lo evangélico, ¿no? Pastor tiene poder, es presidente de la Comisión de Ética, me parece, del Congreso, correcto. Así que está juzgando, ¿no? ¿no?, los espanta a nuestros pobres congresistas nacionales, ¿no? Lay y Rosas, ambos son pastores evangélicos. Claro, claro, ya tienen cierto poder, ¿no? Quisieran estar a la altura del señor Cipriani. Entonces es su reclamo, porque con Alan García ya era así. Alan ya religiosamente iba a arrodillarse o someterse al rito, ¿no?, católico, y también al rito nuevo, ¿no? Entonces ese es, bueno, nos dominaba el cristianismo por un lado y ahora por la otra versión, ¿no? Entonces si Ollanta no ha ido, bueno, es una actitud consciente o inconsciente, ¿no?, está protagonizando la guerra. Ahora si Antauro fuera presidente, y pienso que lo será, lo puede ser, ¿no?, entonces no irá a ninguno. Entonces no iría a ningún culto. No iría a ninguno, porque... ¿Usted le parece que eso es lo correcto, que un presidente no debería parcializarse con ningún culto? El otro punto del libro, ¿no?, es de que él descubre que la guerra continúa, que la resistencia, ¿no?, de la religiosidad que persiste, y que de ahí pasa a lo siguiente, que la religión, ¿no?, es un elemento constitutivo de la nacionalidad. Lo clásico en los componentes son, ¿no?, una etnia común, un territorio común, un idioma común, un pasado y un destino común, una comunidad económica, o sea, una trama económica. Él agrega un elemento que es novísimo, ¿no?, el alma, la religión, ¿no? Y cita incluso a un historiador inglés, ¿no?, que dice que las grandes religiones, ¿no?, es el sustento, la base de las grandes civilizaciones. Entonces Antauro, ¿no?, considera una de las grandes civilizaciones de la especie humana, antiguas, ¿no?, la cultura andina. En consecuencia, ¿no?, es fundamental rescatar la religiosidad propia para hacer una nación con alma nacional y no tener alma extraña. Y considera ridículo ir a una iglesia donde todos los dioses o los santos son blancos, ¿no?, y el sacerdote es blanco, es un lunar, ¿no? Pero los fieles, ¿no?, son cobrizos, es tu tremenda mayoría. Pero en nuestros pueblos andinos la religiosidad ya es una simbiosis Y no solo eso, sino hasta fanatismo. Pero eso puede cambiarse. Entonces también eso dice, es facilísimo cambiarlo. Porque cristianismo, ¿no?, cristianizar es cretinizar. Porque, por ejemplo, le dice, ¿no?, Dios es uno en 3 personas distintas. Y se llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso le dijeron a Atahualpa. Valverde le dice a Atahualpa. Atahualpa dice que se está burlando. ¿Cómo 3 puede ser 1? Además todavía le dicen Padre, Hijo, ¿no?, el hijo de María, esposa de José, ¿no?
Entonces, ¿cómo va a ser? Pues el padre y el hijo van a ser contemporáneos. Si él mismo dice padre e hijo. Y todavía le dice, y nació del vientre de María, esposa de José, ¿no? Engendrado por Jehová, ¿no? Sale el hijo. Bueno, pero son dogmas, don no Isaac. No podemos discutir racionalmente los dogmas religiosos. Entonces, ¿no? Decirle, tienes que creer esto, si no te vas al infierno, ese es cretinizar a la gente. Entonces, bueno, en su libro... Decir que cristianizar es cretinizar le va a costar a usted... En su libro dice le va a costar el letrero de blasfemo y hereje. Seguramente. Si hubiera dicho esto hace 150 años, me habrían sometido a la Inquisición ahorita. A la hoguera. A la hoguera, ¿no? Y ahora todavía, ¿no? Es muy difícil declararse pero así. No crea, hay formas modernas de la hoguera. Claro, bueno, se puede incinerar a una persona sin necesidad de echarle gasolina. Claro, pero ya es más difícil. Ya no es difícil, ya no lo pueden hacer físicamente, claro, ¿no? Entonces, el libro es ese. El libro dice eso. O sea, la guerra no ha terminado, hay que revertir. Hay que derrotar, ¿no? ¿Y esto es posible o es una quimera, una utopía? En este momento es una quimera, así como, por ejemplo, la República era una quimera pues en 1600. Igual que la presidencia de Ollanta era una quimera pues en el 2006. En el 2000, ¿no? Cuando se levantó contra Fujimori y precipitó su caída, ¿quién iba a pensar que iba a ser al 10º año iba a ser presidente, ¿no? Y ahora nadie lo pensó, ni siquiera en la familia. No, nosotros sí, desde antes estamos pensando, a él se le ha puesto a la escuela, ¿no? Bueno, usted lo está pensando desde que nació casi, ¿no? Antes de que naciera. Antes. Y su nombre incluso. Y su nombre es adecuado para su destino. ¿El nombre fue pensado para un líder? Para un líder y para la presidencia. Por eso, por ejemplo, yo errado o no, creo tener la fórmula, ¿no?, de salvar la desgracia nacional para que sea grande. Entonces llego a la conclusión de que el atraso nacional está en la cabeza y en el corazón de cada peruano. No podemos culpar a nadie, en nosotros. ¿Por qué? Porque nos aferramos, ¿no?, a ser blanco. Yo puedo tener capaz 5%, 20%, me aferro a eso, ¿no? Y repudio la parte de pobreza que tengo. Tengo vergüenza de ser cerrado. Nos odiamos. No, nos odiamos. Entonces tenemos egofobia, ¿no? Y adoramos dioses ajenos, de esas cosas, ¿no? Entonces estamos fregados. Un problema de autoestima severo. Claro, claro. Entonces, en esas condiciones no podemos ser gran nación, ¿no? Entonces yo invento la palabra etnonacionalismo, etnonación. Acuño eso. Entonces, pero esto, si predico esto, todos van a pensar que soy chifladito. Que de hecho muchos lo piensan, ¿no? Lo saben. Sí, en las caricaturas me ponen con eso. Pero, ¿no?, mejor es, pero desde el gobierno sí se puede hacer, desde el poder, ¿no? Entonces digo, yo entré a San Marcos, estoy fregado, como abogado. Pero si hubiera entrado a Chorrillos, egreso, con 60 soldados con ametralladora, tomo Palacio y leo mi mensaje a la nación. Entonces Chorrillos es la única pista directa a Palacio, o por lo menos era antes. La escuela militar. Los golpes militares eran pues, el método preferido. ¿Usted quisiera ser militar para darle un golpe de Estado a Ollanta? No, yo pensaba, pues que tengo 82 años, estoy más pensando en dar golpe de Estado en el cielo o en el infierno. Acá no, en todo caso, ¿no?, ellos están preparados. Bueno, Ollanta es el más suave, ¿no?, en esta cuestión de nacionalismo, ¿no? El más moderado. Él no ha aceptado ser etnonacionalista, él es nacionalista, ¿no? Él no ha aceptado la cuestión racial, ¿no? Y con derecho, y se ha respetado su posición, ¿no? El que es etnonacionalista es Antauro y Mazuma, ¿no? Yo naturalmente, ¿no? Y entonces en el 2016 podría haber una competencia entre hermanos o entre parientes, porque el rumor dice que Nadine Heredia podría eventualmente postular, tiene un alto índice de aprobación, la gente al parecer le tiene mucha simpatía y Dios mediante podría competir